Transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Duras palabras el día de hoy desde esta sesión ordinaria en la Cámara de Diputados. Sí, el día de hoy, lunes 6 de noviembre del año 2023. Así la postura del diputado Fernández Noroña sobre el genocidio en Palestina. Y pues exhibiendo nuevamente a esta derecha rancia, a esta derecha hipócrita, mis estimados pregoneros. Ya sabemos la agenda que siempre siguen apoyando a Israel y no viendo todo este genocidio, toda esta matanza a civiles, a niños, a hombres y mujeres que pues no tienen nada que ver en todo este asunto ante el conflicto ahí en Palestina e Israel. Es inconcebible que el PRI Nacional y Acción Nacional pasen de largo el asesinato de más de 4.000 niños y niñas palestinos, 2.641 mujeres, 10.000 palestinos asesinados, 67% mujeres, niños y niñas, no tienen medida, son cómplices del genocidio perpetrado por el Estado de Israel. Espero que estén viendo las posiciones de la oposición sobre el genocidio en Palestina. Esto es lo que salió a decir y a exhibir nuevamente a esta derecha rancia en nuestro país el diputado Fernández Noroña. Dice Margarita Zavala que quien opta por la guerra renuncia a la política, que se lo platique esto a su marido, al comandante Borolas, alias Felipe Calderón. Vamos a escucharlo, son unos hipócritas. Esto fue lo que les dijo Fernández Noroña. Gracias, diputada presidente. Me parece inconcebible que a un mes del genocidio del pueblo palestino en la Franja de Gaza particularmente, esta soberanía no haya emitido un solo pronunciamiento sobre el tema. Como no había manera de llegar a un acuerdo de un documento de consenso, se acordó que se abriera la agenda política para que cada grupo parlamentario presentara su posición. Dice Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que nadie acusará de izquierdista, de pro-palestino, de ninguna cosa de este tipo. No es una crisis humanitaria, es una crisis de humanidad. El Ministerio Público de Salud de Palestina habla al día de hoy, después de 30 días de ataques permanentes del Estado de Israel a civiles desarmados, inermes, 10.002 personas asesinadas, 4.104 niñas y niños asesinados. Las imágenes en las redes son brutales. 4.104 niñas y niños. ¿Qué hicieron esta niñez para merecer una muerte tan infame? 2.641 mujeres, 25.000 heridos, 67% de los asesinados mujeres y niños. A 23 días del genocidio, iban 23 periodistas asesinados, 134 médicos y enfermeras, 489 adultos mayores, 63 funcionarios de la ONU, 10.000 muertos y desaparecidos, ya son 10.002 los muertos, no están contabilizados el número de desaparecidos, 3 iglesias destruidas, 47 mezquitas, 219 escuelas, 200.000 edificios destruidos, servicios de salud y ambulancias 200 y todavía no se daba el ataque a las ambulancias que transportaban heridos para llevarlos a otro lugar, hospitales fuera de servicio 12. El discurso en contra del terrorismo y del ataque original de Hamas no tiene cabida aquí, porque lo que estamos viendo es un Estado nacional, el Estado de Israel, atacando a población civil indefensa, de todas las edades, niños, mujeres y adultos mayores por igual. El Estado de Israel, con toda su fuerza bélica, con todo el ejército, con todos los recursos económicos, con el apoyo de Estados Unidos, dio un corredor de salida para la Franja de Gaza y acto seguido bombardeó a los civiles que se desplazaban por ese lugar. Ha atacado los hospitales donde civiles se habían resguardado, además de la gente que necesitaba atención médica. Las imágenes son monstruosas del genocidio. Nadie puede subirse a esta tribuna a defender semejante barbarie. La peor
el peor genocidio transmitido en vivo por los mismos funcionarios del Estado de Israel que han subido a las redes sociales las imágenes de los bombardeos correspondientes. Aquí no estamos hablando de antisemitismo porque tanto el pueblo palestino como el pueblo judío son semitas. Larga vida al pueblo judío y larga vida al pueblo palestino. Lo que estamos aquí cuestionando es al Estado de Israel en una política criminal, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de genocidio en contra de un pueblo totalmente indefenso. De eso estamos hablando. Y lo dice el secretario general de la ONU. No me van a venir a mí a acusar de no sé qué barbaridades. Esta soberanía debería haberse manifestado sobre este tema. Se necesita no tener sangre en las venas para ver la monstruosidad de lo que está sucediendo. Voy a decir una cosa a riesgo de ser distorsionado. Cuando el ejército y el gobierno nazi hizo esa bárbara genocidio en contra del pueblo judío, se conocía por rumores, se decía que no era cierto, y hasta que fue derrotado el ejército nazi se supo el tamaño de la monstruosidad. Si mal no recuerdo, 9 millones de judías y judíos asesinados de todas las edades. 20 millones de soviéticos pagaron con su vida a derrotar al ejército nazi, por cierto, que eso se olvida. Pues hoy el genocidio está a los ojos del mundo. Las poblaciones de todo el mundo se manifiesta porque pare esta masacre, porque se detenga esto que no es guerra. ¿Cuál ejército tiene el pueblo palestino? ¿Cuáles son los recursos del pueblo palestino para enfrentar a una de las mayores potencias militares del mundo, apoyado por la máxima potencia militar que es Estados Unidos? Compañeros, compañeras, veámonos en ese espejo. Si hoy permitimos que se desarrolle ese genocidio contra el pueblo palestino, mañana puede ser contra nuestro propio pueblo con cualquier pretexto. Que el narco, que somos narcoestado, que no podemos resolver el problema, y vienen y nos invaden y nos desaparecen, porque pareciera que a algunos países la humanidad les estorba, con una actitud brutalmente racista. Las declaraciones de Netanyahu son suficientes para enderezarle un proceso por criminal de guerra y por crímenes de lesa humanidad. Nadie que tenga sangre en las venas puede justificar el genocidio que por 30 días consecutivos se viene haciendo contra el pueblo palestino. Son actos de una cobardía inaudita, de una mala fe monumental, de una monstruosidad injustificable en pleno siglo XXI. Por supuesto que todos condenamos la violencia, por supuesto que no consideramos la guerra, mucho menos nuestro movimiento, como un camino correcto. Mucho hemos luchado en este país para hacer una transformación no violenta, a pesar de las múltiples provocaciones y de la represión que sufrimos desde la derecha de este país. Pero venir a cerrar los ojos frente a la barbarie, frente a la pesadilla, frente a la destrucción que está viviendo particularmente en la Franja de Gaza el pueblo palestino, es injustificado. Yo quiero pedir que más allá de banderías políticas no justifiquemos estos crímenes del Estado de Israel. No confundamos nuestro respeto y reconocimiento al pueblo judío con la actitud criminal del Estado de Israel. Reitero, ¿cómo puede alguien venir a justificar en tribuna que se bombardeen hospitales, que se haya destruido el centro de atención a cáncer más importante de Palestina hace pocos días, que se hayan bombardeado ambulancias, que se esté matando a 4.104 niños? 4.104 niños, que la cifra es fría, pero eran niños y niñas con nombre, con apellido, con esperanza y con ilusiones, que cayeron víctimas de estos bombardeos. Hasta fósforo blanco se llama con lo que están bombardeando al pueblo palestino.
Es una barbarie lo que se está desarrollando, compañeros y compañeras. Yo les pido que esta soberanía alce la voz frente a semejante genocidio. No que pidamos un alto al fuego, debe construirse un Estado palestino. Está ahí el Estado de Israel. No se discute esa situación ya existente. No me voy a la historia, no me voy a un recuento. Solo estoy hablando de 30 días de bombardeo indiscriminado a población civil, que están sin agua, sin electricidad, sin alimentos, sin combustible y que no tienen dónde resguardarse cada que se hace un bombardeo. No hay ni un lugar seguro, no hay ninguna posibilidad de salvarse. Testimonios de periodistas que dicen tenemos la vida acabada, nos van a matar, lo único que tenemos que ver es en qué momento. Y lo matan a las horas. Compañeros, compañeras, es más, me sorprende que haya por ahí algún compañero o compañera diputada que le valga bolillo el asunto. Lo que le sucede al pueblo de Palestina le puede suceder a cualquier pueblo del mundo. Nosotros debemos ser solidarios con cualquier pueblo que sufre para que tengamos autoridad moral, por si alguna vez, esperemos que nunca suceda, se diera una situación de esa naturaleza, recibamos también la solidaridad del mundo. Larga vida al pueblo de Palestina, larga vida al pueblo judío y que termine de una vez el genocidio que se viene realizando contra este pueblo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Voy a hacer, con su venia, Presidenta. Adelante. Voy a hacer referencia a las 3 premisas con las que parte José Waldenberg, un gran mexicano de la propia comunidad, de la comunidad judía, que señala: primero, el Estado de Israel tiene todo el derecho a existir independientemente de lo que opinemos de su gobierno de institución democrática, por cierto. Segundo, el pueblo palestino tiene derecho a vivir bajo el manto de su propio Estado. Y tercero, Hamás es una organización terrorista. Es cierto que ahorita se nos oscurecen los caminos de la paz, pero lo que debió haber sido muy importante es condenar el acto terrorista perpetrado contra el pueblo de Israel. Lo debimos haber hecho como Estado mexicano. Es cierto que hubo en Cancillería, particularmente en la Canciller y en la ONU, voces más sensatas, pero como Estado no lo hicimos. Debimos haber condenado, como sí lo condenamos desde el grupo parlamentario, el acto terrorista perpetrado el 7 de octubre contra mujeres, familias, niños y niñas y adolescentes. Lo debemos haber hecho. Los ataques terroristas, vengan de donde vengan, deben ser rechazados. Y quiero además hacer el contexto. No solo son a 50 años de una guerra como la de Yom Kippur, sino que ese acto estaba en un contexto de celebración. No solo la del concierto mismo de los jóvenes en los que vimos todas las imágenes, sino también la comunidad judía, los judíos estaban en una fiesta que se llamaba el Sukkot y que terminaba también con el inicio del Simchat Torah. Eran celebraciones de familia, sabían que los iban a encontrar. Y no estoy hablando de una fiesta muy lejana. En el lado de Occidente conocemos las témporas de octubre, que precisamente se refieren a las cosechas y se trata de acción de gracias. Estaban de fiesta familiar y sembraron, en medio de ellos sembraron el terror y el pánico, como lo hacen los grupos terroristas. Mataron a más de 1,400 personas, secuestraron a más de 200 personas, entre ellas, particularmente, quizá diríamos casi escogidas, 2 mexicanos, chilenos, colombianos. Por eso sí exigimos la liberación de Ilana y Orión, que son nuestros mexicanos. Nunca habíamos visto quizá tanto terror y pánico. Son actos violentos que se sumaron a muchos videos que los hicieron los propios asesinos, los propios terroristas.
cómo ser neutrales frente a estos actos, frente a la última mirada de los papás que mataban a sus niños, frente a los secuestros de niñas y violación de niñas, de jovencitas, de mujeres que las pasaron por las calles. ¿Cómo ser neutrales? ¿Cómo ser neutrales? Y hay que condenar todas las vidas, diputado, todas las vidas que se pierden y sobre todo las inocentes y los niños y las niñas. Y yo quiero decir algo personal y que tiene que ver también con ustedes. Yo soy abogada, pero también política como ustedes. Y si la guerra es la claudicación del derecho y la política, el terrorismo es la negación del derecho y la política. El terrorismo niega en lo que creemos y por lo que estamos aquí, en un instrumento, el derecho y la política para llegar a la paz. Y eso tiene que quedar muy claro, porque Hamás no es Palestina, Hamás nunca ha querido la paz, Hamás nunca ha pedido un Estado palestino, lo que sí quieren muchos palestinos, pero ellos Hamás no quiere un Estado palestino, lo que quiere es acabar con un Estado como el de Israel y contra todo aquel que piense distinto. Hago referencia especial a esta niñez que ha sufrido un acto terrorista y que son, al final de cuentas, las grandes víctimas también de lo que es una guerra. Hago referencia aquí también a Malala, que decía: con las armas puedes matar a los terroristas, pero con la educación podemos matar al terrorismo. ¿Y saben a qué se refería? También al acto terrorista de 2014 por ISIS, que denunciamos también como un acto de terror, porque quieren acabar con los valores, precisamente los yihadistas, nuestros valores, los valores occidentales. Miren, no podemos no condenar un acto terrorista. Es el rechazo de lo que creemos y de lo que queremos. Y además, lo quiero decir, no es Palestina, y hasta el Centro Palestino de Investigación de Encuestas y Políticas dice que la mayoría de los palestinos no quieren a Hamás. Concluya, diputada, por favor. ¿Cómo construir la paz? Tenemos que exigir el respeto a los derechos humanos, al derecho humanitario, incluso al derecho internacional, que se investiguen todos los actos. Favor de concluir, diputada. Termino. Nuestros esfuerzos deben ser claros. Condenar la vida cuando se pierde la vida de los inocentes. Deben estar orientados Concluya, diputada, a abrir por favor. los caminos de la política y del derecho para ampliar los caminos de la paz. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Margarita Zavala Gómez del Campo. Así la postura por parte de la derecha en nuestro país, y así se lo señala el diputado Fernández Noroña una vez más, ahora desde el Pleno de la Cámara de Diputados. Hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento, mis estimados proneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.